Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a otro videotutorial de Unreal Forge 4.22. Vamos a seguir estudiando las luces, ¿sí? Quiero que sigamos viendo las luces y entendiendo bien qué es lo que hacen y cómo trabajan dentro de Unreal. Pero para ello, antes les voy a mostrar otra cosa que seguramente les va a ser muy, pero muy útil en sus trabajos, que es la posibilidad de que ustedes se puedan extraer de un proyecto información para trabajar en otro. De esta forma ustedes van a poder darle utilidad a un montón de assets, a un montón de contenido que pueden descargarse totalmente gratuito de Unreal. Una de las tareas que tenemos que hacer todos cuando arrancamos con Unreal es hacernos de una buena cantidad de material que nos haga la vida más fácil a la hora de tener que trabajar. Eh, Hay un dicho muy común, sí, dentro de la industria, que es que no tiene sentido que nosotros estemos reinventando la rueda. O sea, la rueda ya fue inventada hace mucho tiempo. Esto quiere decir que si nosotros contamos con material que ya fue hecho, que ya está configurado, que ya está limpio, que ya está texturizado, que ya tiene todo lo que tiene que tener, no tiene sentido que nosotros nos pongamos a querer hacer eso, ¿sí? Así que teniendo tanto material gratuito por parte de la gente de Unreal que nosotros podemos descargar a nuestra máquina, como este gran proyecto que yo les hice descargar ayer o antes de ayer, nosotros tenemos acá un montón de material y quiero mostrarles la forma correcta de extraer este material a sus proyectos. Entonces, y de paso trabajamos y practicamos un poco con las luces, pero en base a esos objetos. Cuando ustedes quieren extraerse algo de acá, yo les mostré, a ustedes acá tienen los filtros, ustedes acá pueden filtrar por todos estos tipos diferentes de opciones, ¿sí? Static Mesh, Skeletal Mesh y demás. Y este filtro va a trabajar sobre el árbol de directorios donde ustedes estén parados. Por ejemplo, yo me vengo a Content, que estoy en la raíz del árbol de directorios, y pongo que quiero que me busque Static Meshes, ¿sí? O vamos a decirle materiales, me va a encontrar todos los materiales que estén contenidos dentro de Content, o sea, de todas estas carpetas. Va a buscar recursivamente en cada una de estas carpetas y sus anidamientos y me va a traer todos, absolutamente todos los materiales que tengan que ver. Fíjense la cantidad de materiales que hay acá. Sí, incluyo algunos con efectos especiales, ¿sí? Hay una cantidad de materiales increíbles que hay que tomarse el trabajo de mirarlos, de evaluarlos, ¿sí? Y de fijarse si van a ser útiles o no para proyectos nuestros. Acá tenemos mapas con luces, acá hay mapas con vegetación, hay mapas de texturas autoiluminadas, hay un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos si nosotros queremos llevarnos algo de esto? Bueno, yo voy a poner ahora, en vez de que me busque algo así, me voy a ir a buscar básicamente estas dos figuras que estábamos viendo ayer, una que se mueve, que es un blueprint, y la otra que es estática, para seguir trabajando, pero en una encera nuestra. Entonces lo que voy a hacer es seleccionarla acá, voy a poner botón derecho y le voy a decir que me la busque, ¿sí? En el asset. De esta forma, o sea, ubicándola en el escenario, por más que yo tenga acá millones de carpetas, automáticamente la máquina me la busca y me dice dónde se encuentra, ¿sí? En qué lugar se encuentra este objeto. Una vez que lo encontré, yo tengo dos formas de exportar esto. Una forma es exportarlo y colocarlo en algún sitio dentro de mi computadora, ¿sí? O sea, hacerle botón derecho y venirme a Asset y venir acá a exportar, ¿sí? Y se va a abrir un cuadro de diálogo que me va a decir dónde es que quiero alojar este objeto. Esa sería una forma. Y la otra forma, que es la ideal, que es la que yo les recomiendo usar, es migrar. Esto de migrar tiene que ver con migrar a otro proyecto, o sea, sacar este objeto de este proyecto y llevarlo a otro proyecto. Y es la mejor forma, porque cuando nosotros migramos un objeto, si este objeto depende de un montón de cosas más, si este objeto depende de código de programación, de blueprints, de materiales, de texturas, de cosas más complejas, o sea, tiene una descendencia por detrás de él para que se vea como se ve o haga lo que haga, esas dependencias también van a ser migradas juntos con el objeto a mi otro proyecto. Así que yo lo que voy a hacer, elegir ahora, y lo que les recomiendo es que para que ustedes reutilicen contenido de Unreal o que se descarguen de algún tipo de escena o escenario de Unreal que ya fue hecho y configurado, es que vengan a la opción de migrar.
¿sí? Entonces ponen migrar y se abre una ventana que les dice específicamente que este objeto trae consigo todo esto que está acá. O sea, trae consigo la carpeta game, demo room, materiales, trae estos materiales aplicados y esta static mesh, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le ponemos que está ok, que nosotros queremos que migre todo esto. Como ven, no es una sola cosa, ¿sí? Hay más de una cosa aquí. Ponemos ok y lo que vamos a hacer ahora es decirle a dónde lo queremos migrar, ¿sí? En qué lugar queremos migrar nosotros esto. Así que yo me voy a venir acá a Epic Game, grupos y componentes, cubos, y dentro de cubos hay una carpeta que se llama Content. Nosotros vamos a ubicar la carpeta Content. Siempre tenemos que ubicar dentro de nuestro proyecto la carpeta Content, porque si se fijan todo esto depende de Content. Así que nosotros tenemos que buscar en los proyectos nuestros el mismo lugar, la misma ruta, la carpeta Content. Y una vez que llegamos a Content, le voy a poner seleccionar carpeta y va a ser la migración. Dice Content la migración fue completada con éxito. Vamos a seleccionar el otro, ¿sí? Vamos a hacer botón derecho y lo mismo. Vamos a poner buscar el asset. Como vemos, esto es un blueprint. Recuerden que esto tiene una animación, esto gira en el lugar, ¿sí? Por eso tiene una animación. Vamos a dar acá botón derecho, vamos a venir a Asset Action, vamos a poner migrar, se va a abrir esta ventana. Fíjense que también tiene varias cosas, inclusive tiene el blueprint asignado. Vamos a poner OK y vamos a fijarnos que estemos en, por ejemplo, cubos, content, ¿sí? Y vamos a poner seleccionar carpeta. Y fíjense que me está diciendo que va a sobreescribir algunos parámetros, porque en este caso esta figura y la otra son exactamente iguales, solamente que una tiene, básicamente dicho, aplicado el blueprint. Así que le vamos a poner que sí, que sobreescriba. Bien. ¿Qué pasa si ustedes quieren migrar, si ustedes encuentran que quieren migrar más de una cosa? Supónganse que ustedes quieren migrar toda una carpeta. Bueno, exactamente lo mismo. Si yo quiero migrar la carpeta Blueprints, por ejemplo, me paro en Blueprints, hago botón derecho y le pongo migrar y voy a migrar la carpeta Blueprints con todo el contenido que tenga dentro. Incluso si ese contenido que tiene adentro tiene dependencias, o sea, tiene un objeto que depende de otra carpeta o que depende de una carpeta que se llama materiales, donde tiene configurados materiales, también va a llevar la carpeta materiales con el material que haga referencia a ese objeto, ¿sí? Así que, digamos, es la mejor forma de traspasar contenido de un lado a otro y que ustedes se aseguren de que el contenido que están pasando de un sector a otro sector esté completo y funcione como ustedes esperan, entonces de un lugar al otro. Esto es válido para cualquier tipo de asset, ¿sí? Desde una carpeta a un blueprint, a un skeleton mesh, a una no sé, textura, a lo que ustedes quieran traspasar de un lado a otro. Lo que voy a hacer ahora es, voy a cerrar esto, voy a pausar el video para que no vean todo este lío, o sea, voy a cerrar esto, bueno, voy a salvar los cambios y voy a abrir el nuevo proyecto y desde ahí continuamos. Bien, ya estamos dentro de nuestra carpeta o nuestro proyecto Cubo. Yo acá tenía un mapa generado con el nombre de NLineMap y habíamos estado trabajando con estas dos figuras que nos habíamos traído. Y si se fijan, ya tenemos acá una carpeta que se llama Demo Room y dentro de Demo Room tenemos el Blueprint por un lado y tenemos los materiales que tenía aplicado el Blueprint y tenemos la Static Mesh, que era el otro objeto que nos trajimos. Así que vamos a generar ahora, tiramos acá un Static Mesh y vamos a tirar un Blueprint, que es el que tiene la animación, ¿sí? Y ya tenemos los dos objetos acá listos para trabajar con nosotros en la escena. Yo voy a agarrar esta esfera y la voy a eliminar, y voy a agarrar este cubo y también lo voy a eliminar. Fíjense que nos está diciendo que tenemos que reconstruir la luz, que tenemos dos objetos y que tenemos que reconstruir la iluminación. Antes de reconstruir la iluminación, vamos a ver si podemos probar, ¿sí? Si uno de los objetos está girando, que uno es dinámico, ¿sí? El que es un blueprint tiene que estar configurado como dinámico porque tiene aplicado el blueprint y seguramente dentro del blueprint, si nos fijamos, ¿sí? Yo le hago clic, dice que es movible, ¿sí? Y el otro entonces es estático. Si yo me vengo a querer probar esta animación, o sea, yo tengo que acá poner play para que esto empiece a girar. Para el jugador, o sea, mi jugador está acá. Este es el play starter, o sea, acá empieza el jugador a
esta es la posición inicial del el jugador, ¿sí? El player starter es, digamos, donde uno arranca, ¿sí? Con este personaje, ¿sí? A moverse por el escenario. Si bien esta escena no tiene configurado, yo no tomé, cuando generé esta escena, yo no generé un jugador que tenga configurado eh, todo lo necesario para moverse y desplazarse por la escena. Eso hubiera sido quizás lo ideal, si lo que yo tenía pensado es hacer un recorrido, digamos, donde, como en el video que vimos ayer, nos desplazábamos por el escenario viendo lo que pasaba con las luces. Para poder hacer eso, tiene que haber toda una lógica de programación asociada al jugador, ¿sí? Asociada a esta instancia del jugador que nos permite caminar por la escena, saltar, disparar o hacer lo que queramos hacer por la escena. Bueno, eso tiene toda una parte de programación que nosotros vamos a ver más adelante, que podemos agarrar, por ejemplo, un proyecto como un proyecto de un shooter en primera persona, que está configurado todo eso, eliminar todo y quedarnos básicamente con la parte de programación que nos sirve para no tener que otra vez reinventar la rueda cuando ya está hecho. ¿Sí? De hecho, por eso tenemos la opción de, cuando creamos un proyecto, de apoyarnos en una plataforma de juego, ¿sí? En este caso, como les digo, este jugador o este Star Player no tiene generado todo el código de programación. Sin embargo, yo puedo venir a Play y hacer un clic en Play, y en teoría yo tendría que empezar o comenzar a ver desde esta posición, ¿sí? Lo voy a poner un poquito más alto, desde esta posición qué es lo que está pasando con estos objetos. Voy a apretar E en mi teclado y lo voy a rotar para mirar hacia básicamente los objetos, 90 grados, para que cuando yo le dé play acá, lo que esté viendo sean los objetos, ¿sí? Y como vemos, si yo con el botón derecho hago un clic o muevo el mouse hacia abajo, ¿sí? Automáticamente estoy viendo los objetos y ya estoy viendo que uno está animado y estoy viendo que está proyectando sombras entonces sobre el piso. Sin embargo, fíjense que dice que la luz tiene que ser, otra vez, tiene que ser precalculada, que está en preview. Así que voy a poner escape y lo que voy a hacer es que me reconstruya la iluminación. A todo esto vamos a fijarnos qué tenemos en la escena, ¿no? Tenemos un objeto entonces que es movible, tenemos un objeto que es estático, tenemos el piso que es estático y tenemos una luz, la luz del sol, que es estacionaria, ¿sí? Esta luz del sol es estacionaria. Yo la voy a poner en estática, vamos a ponerla en estática a propósito, y vamos a entonces reconstruir la luz. Bien, ya terminado de reconstruir la luz, vamos a darle play y como vemos, ¿sí? Como vemos, el objeto que es dinámico, o el objeto que está configurado como movible, siendo que yo tengo una sola fuente de luz estática, no presenta sombras en la escena, ¿sí? Bien, vamos a poner escape para salir. Y lo que quiero que hagan siguiente es que vengan acá a Windows y se fijen que esté tildado World Settings, ¿sí? O el seteo del mundo. Si tienen tildado World Settings, seguramente acá al lado de Tiles, van a tener una sola pita que se llama World Settings. Y lo que quiero que escriban acá, esto es un filtro, es Light Map. Light Map. Cuando escriban Light Map, les va a aparecer, como a mí, acá, los Light Map. Estos son los mapas de textura o de cálculo de iluminación y sombras que generó entonces básicamente por nosotros el Unreal. Si se fijan, yo ahora tengo sobre este objeto tengo una sola sombra, ¿sí? Y la otra sombra, como vimos en la animación, no se había proyectado sobre el Lightmap. Eso quiere decir que el Lightmap no pintó esta sombra sobre este plano. De hecho, esta es una forma muy característica que tiene Unreal de mostrarnos qué es lo que sucede con la escena, y son colores y configuraciones básicas de Unreal. Pero no obstante esto, nosotros podemos ver, si yo lo abro, hacemos doble clic, que lo que tenemos es un solo objeto, ¿sí? Porque esto está como partido al medio. Estas son como si fueran referencias a dos imágenes o dos partes de la escena. Lo que hay es un solo objeto, ¿sí? Fíjense, es un solo objeto, y no tenemos la proyección de las sombras del segundo objeto. El segundo objeto no está trayendo
sombras a la escena, ¿sí? Porque como bien vimos, era un objeto estático trabajando sobre un objeto dinámico. Bien, entonces desde acá podemos ver los lightmaps. Si nosotros ahora vamos a la luz y reconfiguramos la luz, la ponemos a la luz que sea estacionaria, yo creo que ya lo hice. Si vamos a Outliner y selecciono acá la luz, ¿sí? Y la luz la pasamos a estacionaria. Fíjense que obviamente tenemos la opción de que tenemos que recalcular nuevamente, o sea, tenemos que recalcular nuevamente entonces la iluminación. Vamos a venir a Build y vamos a poner reconstruir las luces solamente. Ahora con la opción de estacionario. El sol ahora en este momento sería entonces estacionario. Se van a hacer los cálculos de las luces. Y una vez que terminen, ¿sí? Se van a calcular las sombras. Y ahora, como es estacionaria esta luz, sí vemos una proyección de sombras sobre el objeto. Así que vamos a venir nuevamente a World Settings y vamos a notar de que algo cambió acá, ¿sí? Ya no tenemos estos 4 mapas que teníamos antes. Ahora tenemos diferentes cálculos de iluminación y tenemos 2 mapas más, de los cuales tenemos uno acá que dice Shadow Map Texture, que no lo teníamos antes. Y como vemos, tenemos que estamos usando para calcular esa iluminación estacionaria un canal, ¿sí? La máquina está usando un canal y me está poniendo, digamos, la proyección del objeto, la proyección de la sombra del objeto, ¿sí? La está poniendo en este canal. Vemos en blanco lo que está iluminado y vemos transparente lo que está haciendo, digamos, en sombra. Esto es esto que estamos viendo acá, ¿sí? No está usando los lightmap, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan que yo les dije que las luces estacionarias, si bien producen sombras, ¿sí? Y son sombras bastante bien definidas, fíjense, no sé si llegan a notar que esta sombra no es exactamente igual a esta sombra, ¿sí? No son exactamente iguales. Si bien es la única fuente de luz que hay, la sombra estacionaria suele ser más definida que la sombra producida por los lightmap. Esto también tiene que ver obviamente con la resolución del lightmap, ¿no? Con la resolución que le estamos dando al lightmap para que proyecte esta sombra sobre el piso. De hecho, si se fijan, si yo abro este lightmap, fíjense que sigo teniendo un solo objeto, ¿sí? Hay un solo objeto en la escena. No, en ninguno de los lightmap vamos a ver 2 objetos, no vemos 2 figuras. Si yo por el contrario, si yo hago un duplicado con esta, ahora tengo 2 aquí, y vuelvo a hacer el cálculo de la iluminación, noten que ahora sí, dentro de los lightmap, tengo entonces calculados 2 objetos. Los 2 objetos que son estáticos y los 2 objetos que me producen sombras sobre este plano o este lightmap que estamos viendo acá, ¿sí? Y por el lado contrario, si yo coloco otro objeto, si yo selecciono este objeto movible y genero una copia de este objeto movible, ¿sí? Yo genero una copia de este objeto movible, fíjense que en este caso, al generar una copia de este objeto movible, ¿sí? No me está diciendo que tengo que reconstruir, ¿sí? Yo generé una copia y no me está diciendo que tengo que reconstruir las luces, ¿sí? No me está pidiendo que reconstruya las luces. Y si yo ahora abro van a ver que yo ahora tengo 2 sombras, ¿sí? ¿Se entendió esto? O sea, la luz estacionaria sobre un objeto movible genera una sombra, pero no es la misma sombra que genera la luz estacionaria sobre un objeto estático, ni usa ni el mismo mapa, el mismo lightmap para mostrar esas sombras. Ahora bien, vamos a ver qué pasa si yo coloco entonces que el sol, por ejemplo, el sol, vamos a venir al sol, que el sol ahora es movible, ¿sí? Si yo pongo que el sol ahora es movible, ¿sí? Ya no es ni estático ni estacionario, es movible, significa que el sol va a ser calculado en tiempo real. Eso es lo que significa cuando yo pongo que el sol es movible. Eso quiere decir que yo puedo venir, por ejemplo, a seleccionar, por ejemplo, este objeto que es estático y moverlo, y como vemos la sombra se actualiza junto con el objeto, o y moverlo y se actualiza con el objeto,
o este que es dinámico y moverlo, y la sombra se actualiza con el objeto. En ningún momento me dice acá que tengo que reconstruir la luz. De hecho, si yo voy a seleccionar el sol, lo selecciono el sol y lo bajo acá, que sea parte de la escena para verlo mejor. ¿Sí? De hecho, yo lo voy a bajar bien. Y yo si quiero ahora lo roto el sol. Fíjense que voy a cambiar la inclinación del sol, y al cambiar la inclinación del sol es esto que yo les decía el otro día, que lo puedo hacer que parezca que es un atardecer, ¿sí? O sea, un atardecer, o que el sol esté en lo más alto, ¿sí? Cuando está casi vertical el rayo sería lo más alto, ¿sí? Y puedo girar el sol en el otro sentido para cambiar la orientación de las sombras. Y las sombras se actualizan en tiempo real, tanto sea en objetos estáticos o movibles, y en ningún momento me dice que yo tengo que recalcular la iluminación. De hecho, yo puedo venir a poner un play, ¿sí? Y como vemos, yo tengo el sol, y el sol entonces está proyectando sobre estos objetos, tanto estáticos como movibles o dinámicos. Voy a poner escape. ¿Sí? Vamos a ver, yo lo vengo, acá lo selecciono y giro, le voy a poner las sombras hacia el otro lado y vengo y pongo play. ¿Sí? Fíjense que tengo las sombras hacia el otro lado, las tengo calculadas, ¿sí? Con el objeto configurado como movible sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, yo no sé si ustedes notaron, acá hay una cosa, un dato importante a evaluar, que no sé si ustedes lo notaron. Si yo no tengo luces movibles y lo que yo tengo son, por ejemplo, luces estáticas, ¿sí? Yo voy a venir a poner acá una luz de esta, vamos a ponerla por ahí, vamos a hacer una órbita y vamos a ubicarla un poquito mejor. Vamos a poner una de estas acá, ¿sí? Y esta luz no es estacionaria, es estática. ¿Qué beneficio yo, por ejemplo, tengo con una luz estática que no tengo con una luz estacionaria y no tengo con una luz movible? El beneficio que tengo es el siguiente. Si yo coloco una luz estática ahí y yo vengo a poner, por ejemplo, play, ¿sí? Esto que estamos viendo no es real porque yo no reconstruí la luz, ¿sí? Voy a poner play para ubicarme nada más ahí y voy a reconstruir la luz. Vamos a reconstruir la luz y vamos a ver más o menos cuánto demoramos en reconstruir la luz, ¿sí? Imagínense que ustedes que están tomando el tiempo, ¿sí? No sé cuántos fueron, 3 segundos, 4 segundos. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a agarrar esta luz, voy a apretar Alt y voy a poner ahí otra, y voy a poner otra, y voy a poner otra, y voy a poner otra, y 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 otra. Son todas estáticas. Esto que yo acabo de hacer recién, en un real se puede hacer sin ningún problema y no va a traer mayor inconveniente. ¿Por qué? Se los explico. Porque estas luces son estáticas. Que sean estáticas para la máquina significa que yo puedo tener una o 5000 luces, y lo único que la máquina, en el único momento que la máquina va a tener más trabajo es cuando yo vaya a reconstruir la luz, que va a tener que calcular cómo se ven las sombras o qué iluminan estas 5000 luces que yo puse. Pero una vez que la máquina haga los cálculos de lo que, cómo se ve la luz con las 5000 luces y cómo se proyecta en la sombra con las 5000 luces, se va a generar un lightemap, de estas 5000 luces, y después mi escena, mi renderizado, ¿sí? O cuando yo camine en tiempo real por ese escenario terminado con toda la casa construida, no se va a ver afectado ni en 1% su rendimiento por el uso de las 5000 luces. Porque estas luces no se calculan en tiempo real, ¿sí? Son luces que fueron precalculadas antes de que yo empiece a trabajar con esa escena. Por el contrario, si yo uso luces estacionarias, estas luces estacionarias, ya vimos que tenemos un límite con las luces estacionarias, y aparte de tener un límite con las luces estacionarias, estas luces sí tienen cosas que se calculan en tiempo real. Y las movibles ni hablar, las movibles no tienen límite, pero todo es calculado en tiempo real. Así que sí van a tener una relación directa con la escena que estamos viendo, y obviamente no podemos tener 5000 luces movibles porque sería inviable. Para ver cuánto demora calcular todas estas luces, yo voy a hacer un nuevo build ahora. Y no voy a editar el video, lo voy a dejar que esté sin cortarlo, aunque tengamos que esperar un poquitito más, para que se calculen todas estas luces. Fíjense que ya terminó.
No sé cuánto fue la diferencia, pero calculo que la diferencia a este punto habrá sido muy poca. Y si yo voy a poner play ahora, yo tengo todas estas luces calculadas, ¿sí? Yo tengo todas estas luces calculadas con todas sus sombras calculadas y fíjense que no afectó en nada a la escena. Obviamente, cuando me encuentre con la situación donde tengo objetos que se van a mover, como estos dos objetos que se están moviendo, si quiero que tenga sombras, sí o sí voy a tener que poner por lo menos, al menos una luz estacionaria para que me proyecte las sombras de estos objetos movibles. Si no, no voy a tener las sombras de estos objetos. ¿Sí? Los objetos movibles me van a obligar a tener que usar una luz movible o una luz estacionaria. Ahora, en la realidad nosotros dentro de lo que es arquitectura, no la industria de los juegos, sino lo que es arquitectura, que es a lo que yo apunto todos mis cursos, difícilmente tengamos muchas cosas que sean movibles, gracias a Dios, ¿no? O sea, difícilmente tengamos muchos objetos que realmente estén en movimiento. Así que el 90% de las veces nos vamos a arreglar con static mesh, que son estáticas, y luces que son estáticas. No obstante eso, nosotros podemos usar las luces movibles o las luces estacionarias teniendo el conocimiento, simplemente, por ejemplo, para ver o estudiar cómo queda una luz, cómo influye una luz en la escena, dónde se proyectan las sombras en la escena, sin haber hecho los cálculos de la luz. ¿Sí? Porque ustedes saben que yo para ver realmente cómo queda una escena con una luz estática tengo que hacer los cálculos de la luz. Sin embargo, si yo pongo una luz movible, automáticamente cuando la selecciono y le digo que es movible, automáticamente ya veo qué es lo que está pasando con su sombra o cómo está afectando la luz a este objeto. ¿Sí? Entonces esto puede llegar a ser muy útil para ubicar una luz, configurar una luz, ¿sí? Y lo que fuera, y una vez que terminamos de hacerlo la pasamos a estática. Lo que voy a hacer ahora es irme al outliner, voy a agarrar todos estos point light, los voy a seleccionar acá en el outliner para que ustedes vean, lo hago con shift apretado, selecciono la primera y la última y las elimino para que no haya ninguna luz entonces o ninguna fuente de luz en la escena. Fíjense que de todas formas en este momento seguimos viendo las sombras proyectadas por estos objetos, ¿sí? Vamos a reconstruir la luz, reconstruimos la luz para que se actualicen los line-map y la iluminación en la escena, y como vemos no tenemos ninguna luz más entonces, ni los line-map afectados por estas fuentes de luz. Y lo que voy a hacer es traer entonces, voy a traer unas luces puntuales, ¿sí? Voy a traer una luz de estas y voy a colocarla por ahí más o menos. Vamos a volver a... Está estacionaria. Vamos a volver a poner play. ¿Sí? Y vamos a recalcular la iluminación con esa luz. Esto de recalcular la iluminación es para que esta luz es estacionaria, para que los objetos que son estáticos vuelvan a calcular entonces la iluminación y que me muestre cuál está en sombra y cuál está siendo iluminado. Siento que la luz está ahí atrás, ¿no? Entonces ahí tenemos las sombras y si nos vamos a ponemos play, vemos entonces cómo trabaja la luz estacionaria, ¿sí? Con los objetos movibles y los objetos estáticos. Bien, voy a poner escape. Fíjense lo siguiente, esta es una luz estacionaria, ¿sí? Una sola luz estacionaria. Si yo esta luz la muevo, ¿sí? Genero una copia, ahí tengo dos luces estacionarias, ningún problema. Tres luces estacionarias, genero una tercera copia. Si se fijan, ahí hay tres lámparas. Voy a subir un poco más para que se vea. Ahí hay tres lámparas. No hay ningún problema. Tres luces estacionarias. RGB. No hay ningún problema. Si yo coloco una cuarta luz estacionaria, fíjense, voy a apretar Alt y coloco una cuarta luz estacionaria, tampoco voy a tener problema. Porque hay un cuarto canal que yo no les nombré ayer, que es el canal alfa, que también puede ser utilizado por una luz estacionaria. Tenemos el canal red, green y blue, ¿sí? Para poder usar. Pero y el alfa. Pero si coloco una quinta luz, ya tengo problemas. Ni bien coloque la quinta luz, me dice no, ya no podés hacer esto. Ya me da una luz, me la cruza con rojo y me dice no, no tenés chance de hacer esto. Porque ya usamos red, green, blue y alfa.
Ya no hay más canales donde yo te pueda calcular esta luz estacionaria sobre estos objetos. ¿Sí? No tengo más canales disponibles para poder hacer esta operación que vos estás queriendo hacer. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo acá. Si yo agarro esta luz y la paso a estática, automáticamente no tengo más ningún problema porque la máquina sabe que esta luz ahora es estática y no compite con estas. Si la paso movible, tampoco tengo más ningún problema porque ya no compite con el resto. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que tenemos de arreglarlo, pero es un parámetro que tenemos que tener en cuenta porque nosotros tenemos libres entonces estos 4 canales como máximo para calcular la luz. Y ya que estamos, vamos a calcular la luz como para terminar ya con este video y vamos a ver qué pasó con nuestros canales. ¿Sí? Fíjense con nuestros canales, con nuestros line maps. Y vamos a poner play para ver entonces los efectos, ¿sí?, de haber colocado todas esas luces, ¿sí?, en el escenario, donde como vimos algunas hay 4 luces estacionarias y hay una luz que está como movible. ¿Sí? Bien. Espero que haya quedado más o menos entendido. ¿Sí? Pueden hacer ustedes sus propias prácticas, pueden ustedes ir probando con cualquier geometría, estática, movible y demás, ir colocando luces y viendo los cambios que se producen en los line maps, cómo van iluminando la escena, cambiando las intensidades de las lámparas. Ustedes acá, fíjense, cuando seleccionan una lámpara tienen la opción de cambiar la intensidad, tienen la opción de cambiarle el color, tienen la opción del radio, que ya lo vimos, el source radio, tienen el soft radio, que es para difuminarla, tienen entonces el length, que tiene que ver con si quieren estirar la luz, como les dije, como si que se vea como un tubo. Pueden habilitar la temperatura de la luz, o sea, pueden venir acá a tildar, usar la temperatura de la luz y colocar una temperatura en grados Kelvin para que la luz tiña entonces de algún tipo de color. Tienen estos 2 checks que tienen que ver si quieren que hagan cast shadow, o sea, que produzcan sombras o no que produzcan sombras. Y affect world en realidad vendría a ser si quieren que la lamparita esté prendida o apagada. Si yo saco el tilde affect world, o sea, no afectar al mundo, significa que la lámpara no va a hacer absolutamente nada, o sea, no va a iluminar la escena. Esto es affect world. Cast shadow, obviamente, si quieren que tome o no las sombras, o sea, que castee o que produzca sombras en la escena. Después tienen Indirect Light Intensity, esta es la luz indirecta, ¿sí? O sea, luz indirecta que quieren en la escena, ya lo vamos a ver más adelante. Y después tienen acá algunas opciones más avanzadas, como si quieren que la luz caiga, ¿sí?, en forma exponencial o cuadrada. Por defecto tienen cuadrada, que es la más real, ¿sí? Y algunas opciones más como los efectos especulares, el shadow bias, ¿sí?, y otras cosas que son más avanzadas e iremos viendo más adelante. Pero digamos que ya con la información que tienen sobre las luces, sobre todos los tipos diferentes de luces, sin hablar del skylight, que por sí mismo también es una luz, pero requiere un video aparte, ustedes ya tienen bastante para trabajar con las luces. Voy a dar el video por terminado acá porque si no esto se va a hacer larguísimo y seguimos mañana. Como siempre, por favor, si les gustó, si les parece interesante todo lo que les estoy enseñando y comentando, les voy a pedir que, obviamente, se registren, compartan estos videos con sus amigos o colegas y que me dejen sus dudas o comentarios bajo el video y lo que quieran, ¿sí?, cualquier consulta que quieran hacer bajo los videos. Yo no soy ningún experto en Unreal, pero voy a tratar de ayudarlos en lo que pueda, ¿sí? O sea, no soy un experto en Unreal. Enseño lo que sé. Yo siempre digo lo mismo, yo no me vendo como nada que no soy. No me hago el arquitecto ni me hago el experto certificado de Unreal cuando no lo soy. Soy una persona que estudia, como hacen ustedes, me la paso todo el día estudiando porque me gusta, porque soy un apasionado de lo que hago y investigo y transmito los conocimientos que tengo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.